Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, como veis aquí, de fotografías, de papel, de impresiones. Hoy os voy a contar un poquito el tema del fine art, qué es una fotografía fine art o cómo diferenciar una fotografía normal de una fotografía fine art. Tradicionalmente una fotografía siempre ha sido en acabado mate, acabado brillo, y íbamos a la tienda o al laboratorio con un negativo, con un carrete, y ellos pues eso lo pasaban a papel. Tradicionalmente, durante muchos años se ha utilizado una serie de papeles, o se revelaba fotográficamente en papeles que tenían una base muy de agua, que tenían pocos plásticos y demás, y tenían un aspecto como mate, como papel de celulosa, como papel de toda la vida. En los últimos, os diría 40, 50, 60 años, esto ha cambiado mucho. Últimamente el papel fotográfico tiene mucho plástico, tiene una base de papel, que es lo que nos aporta el blanco, pero también tiene mucho plástico en su fabricación, ya que es un papel que además debe mojarse, tiene unas gelatinas que es donde lleva las emulsiones, los químicos que son reactivos al revelador, al blanqueador, etc. Y estos últimos años pues he introducido una vertiente nueva, que es la vertiente de fotografía fine art, que es un poquito pues lo que veis aquí. ¿Qué diferencia hay a priori entre el revelado normal, la fotografía normal y la fotografía fine art? El tipo de papel. Normalmente la fotografía fine art, como toda esta que veis aquí, es fotografías que se imprime en papeles normales, en papeles de celulosa, papeles de algodón. Son habitualmente papeles que son igual de gruesos o a veces un poquito más gruesos, aunque hay alguna versión también que es un poquito más fina que papel fotográfico normal, y siempre se suelen hacer en acabado mate. Profesionalmente, aunque esto depende mucho de gusto, siempre se trabaja fotografía en acabado mate. Yo siempre todo lo que hago lo hago en acabado mate. Hay veces que los clientes me preguntan, ¿esto es brillo, esto es mate, o tal? Yo siempre digo que es en mate porque es no la mayor calidad, la calidad viene siendo más o menos la misma, pero es el papel que no tiene reflejos, que menos va a influir, por así decirlo, en la fotografía. No se va a marcar con huellas de dedos. Si por ejemplo hacéis un libro con un papel brillo, vais a notar enseguida pues, que se empiezan a marcar mucho las huellas. Sobre todo tened en cuenta que a lo mejor nos hacemos un libro de unas vacaciones y lo hacemos en papel fotográfico brillo, que normalmente al usuario le parece que visten mucho más porque da un aspecto de una saturación mayor, de unos colores más vivos por ese acabado brillo. Pero probad a haceros un libro con unas fotografías de un viaje y una tarde quedar con los amigos o ir a una cafetería a tomar un café o un refresco o una cerveza y enseñarles el libro. Van a tener todas las manos manchadas de restos de grasa de los frutos secos, de las patatas fritas que te van a poner en el bar, y te van a destrozar el libro con eso. Uno de los motivos por lo que se utiliza mucho el papel mate es porque es un papel que, sobre todo con el tema de dedos, es un poco más limpio, y además que es un papel que aparentemente tiene ese toque mate que al fotógrafo siempre le gusta mucho más un acabado mate que un acabado brillo. Gran parte de los fotógrafos, si pudiésemos comprar coches en pintura mate, seguramente los comprásemos en pintura mate, pero bueno, esto no es lo que estamos hablando hoy. Hoy lo que os quiero contar es las diferencias que podemos encontrar entre todas estas fotografías que hay aquí, que aquí realmente tenemos 3-4 papeles diferentes. La principal diferencia que tienen los papeles fine art con el papel fotográfico de toda la vida es su construcción, por así decirlo. El papel fotográfico tiene, como os había dicho, esa base, que es una base de papel, pero luego tiene muchos geles, muchos plásticos, y el papel fine art no. El papel fine art no deja de ser papel en sí, no dejan de ser láminas, o bien de celulosa, bien de algodón, o de algún otro tipo de compuesto que le da a la fotografía ese aspecto mate y ese aspecto tradicional. Luego, otra particularidad muy importante del papel fine art es la textura que tiene. Encontramos en el mercado papeles fine art diferentes. Por un lado tenemos papeles que son lisos, otros papeles que son muy rugosos, u otros papeles que tienen como si fuese textura, que podríamos confundir incluso a veces como con un acabado como de piel, podríamos decir, pero bueno, todo esto en lo que es la textura del propio papel. Al ser papel normal, la impresión de estas fotografías es eso, impresión, no es revelado. Todas estas fotografías se imprimen con tinta, así que realmente todos los que tengáis o todos los que tengamos una impresora en casa con unas prestaciones fotográficas bastante buenas, podríamos imprimir fotografías en papeles fine art. Solo nos haría falta adquirir ese papel. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de 4 papeles comerciales que podemos encontrar en tiendas para imprimir fotografías fine art en casa, siempre y cuando tengamos una impresora con calidad fotográfica, una impresora que nos lo permita, porque como os he dicho, al fin y al cabo todo esto son papeles impresos en inyección de tinta, son fotografías hechas con tinta. Muchas veces de ahí también viene su precio. Una fotografía en este tamaño, en un 30×40, nos puede costar en fine art alrededor de unos 10 euros, aproximadamente 9 y pico. Si nos vamos a una impresión en papel fotográfico de toda la vida, la podemos encontrar por 4 o 5 euros, más o menos la mitad. Y es que, como ya sabéis, la tinta es el líquido más caro que hay en la Tierra. He ordenado los papeles por precio y vamos a hablar del más barato, que es el In4Gallery Prestige. Es un papel que tiene 200 gramos por metro cuadrado. Como veis, no es el más grueso del que vamos a ver hoy, en concreto, además es el más finito.
de todos los que vamos a ver, y tiene un acabado mate liso. Este papel no tiene ninguna textura, así que no esperéis una textura rugosa, una textura como de tela, una textura como de algodón, una textura como de piel. No, este papel es simplemente liso, de ahí que sea el más económico. Es tamaño A4, como todos los que vamos a ver en esta comparativa, y vienen 25 láminas por un precio, como os decía, por 30 euros. Este papel, además, Ilford nos lo vende como un papel de acabado suave, no suave, sino de acabado cálido. Es un warp tone, así que cuando hagamos fotografías, cuando imprimamos fotografías en este papel, no tendremos que esperar ver unos verdes muy azulados, no tenemos que esperar ver unos blancos muy fríos, sino que todo lo contrario. Veremos blancos muy cálidos, veremos verdes más tirando al amarillo que tirando al azul, y esto es importante porque en función de cada fotografía tenemos que controlar, o tenemos que aprender a controlar un poquito si hacemos una fotografía más fría, una fotografía más cálida. Además, si tiráis el tiempo para atrás y veis el vídeo de la impresora que hicimos, de la review que hicimos de la Canon IP7250, que hicimos hace un año y pico, hicimos algunas pruebas de fotografías y vimos como, por ejemplo, el papel que utilizamos Canon Mate, que es exactamente este papel que tenéis aquí, era mucho más magenta el acabado que el papel de fotografía que utilizamos de Epson, que el papel foto normal 10×15 de Epson. Eso sí, era brillo, pero tenía un tono muy diferente. Lo bueno de este papel Ilford es que si nos metemos en su página web, en ilford.com, podemos descargar los perfiles de color del papel. Y muchos diréis, oye, pero ¿cómo voy a descargar los perfiles de color del papel si influye la impresora, si influye la tinta que utilizo para imprimir? Bueno, Ilford nos da la posibilidad de elegir la impresora que tenemos y nos dice con qué tinta ha sido calibrada esa impresora en este caso, ¿vale? En concreto, mi impresora sí que estaba ahí como opción, la Canon esta que os comento, la IP7250, y había bastantes más, la verdad, había un montón de impresoras, no creo que estén todas las que hay en el mercado, pero es interesante porque así podremos controlar siempre el tono que tendrá la fotografía y podemos editarla en base a ese tono. El siguiente papel, o el siguiente escalón de papel más económico, es el Canon Fine Art Museum, que tiene un gramaje de 350 gramos, viene igual un paquete de A4, 20 páginas en este caso, y tiene un precio de 40 euros. Este papel tampoco esperéis que tenga una gran textura, será algo más rugoso que el Ilford, tiene bastante más gramaje, 350 gramos, es el papel con mayor gramaje de todos los que vamos a ver hoy, pero bueno, no tiene un precio muy alto y realmente estamos hablando que la copia sale por unos 2 euros. Es completamente asumible, ya que si imprimís en un establecimiento, pues una copia en papel fotográfico normal os va a costar unos 3 euros aproximadamente, si cogéis alguna oferta a lo mejor un poco menos, pero el precio habitual de una fotografía en 20×30 pues viene a ser unos 3-4 euros aproximadamente en impresión, bueno, sí, 2 euros, 1,95 algo así en impresión química. Vamos a pasar al Canson Infinity Vellum Museum, que Canson es una marca que fabrica papeles que utilizan bastantes laboratorios. Esto es una garantía, ya que es un fabricante que está muy acostumbrado no a trabajar o a vender un producto para amateurs, sino que lo que busca es un acabado para laboratorio, profesionales, un poquito más de calidad y demás. Tiene un gramaje de 315 gramos y viene el paquete de A4, 25 láminas por 50 euros, un poquito más que el Canon, pero ya os digo, es una garantía. Además, tened en cuenta que este es el primer papel que vemos hoy que tiene ausencia de ácidos en su base. ¿Qué significa esto? Todos los papeles, todos los blancos se consiguen a base de utilizar químicos, porque el papel al fin y al cabo no tiene ese blanco puro, se nota mucho cuando compréis, por ejemplo, papel reciclado, que veis que tiene un tono como más grisáceo. Pues bueno, normalmente el papel blanco se consigue a base de utilizar agua oxigenada, químicos y demás, y con el tiempo estos químicos se activan o reaccionan con el papel en sí y lo vuelven un poquito más amarillo, lo destruyen un poco. En este caso, ni el Ilford ni el Canon hacen referencia a ello en sus especificaciones técnicas, y el Canson es el primer papel, o el papel que por este precio, el primero que he encontrado, que tiene esta ausencia en su base de papel de ácidos. El siguiente papel que vamos a ver es el Epson, que es el último, que es el Epson Velvet Fine Art, que tiene un gramaje de 260 gramos y es con diferencia el más caro, ya que viene en su paquete de tamaño A4 y 20 láminas, 100 euros. También es un papel con ausencia de ácidos en su base, en su composición, así que también nos aseguran que es un papel que será muy duradero en el tiempo. Como veis, estos son los papeles que podemos utilizar en casa, pero siempre tenéis la alternativa de enviar las copias a un laboratorio y os vais a ahorrar mucho del proceso. Además, hay laboratorios que os pueden dejar los perfiles de color de todos sus productos, entonces vais a controlar mucho mejor el tono que va a tener la fotografía. Como os digo, es importante en diferencia del papel, yo desde mi punto de vista os diría que es más importante, desde mi experiencia, no el gramaje sino la textura del papel. Además, creo que los papeles Fine Art se prestan siempre mucho a hacer acabados con márgenes blancos. Me parece que le da un toque diferente, aunque sí que es cierto que si es papel para sobar, tened en cuenta que es un papel un poquito más sensible que el papel fotográfico normal, porque como veis es papel tal cual, es decir, yo hago así
esto se parte solo. Si cogéis una fotografía en químico y hacéis así, normalmente cuesta mucho partirla, por lo que os comentaba antes, tiene muchas bases de plástico, de gelatinas y demás. Pues espero que con este vídeo os haya quedado un poquito más claro el tema del fine art, que es una fotografía fine art. ¿Cuándo utilizar una fotografía fine art? Pues realmente una fotografía fine art viene muy bien cuando queremos dar un plus de calidad a nuestro trabajo, cuando queremos entregar algo a un cliente o queremos hacer un regalo a alguien o tal, de una fotografía que signifique mucho. No es un tipo de papel para imprimir las 200 fotos de un viaje, no es un papel para imprimir y hacerle un álbum y pegarse en el álbum, sino que es un papel muy chulo pues para meter a lo mejor en un cuadro, porque aunque tenga ese toque mate como puede tener una fotografía, sí que, como os digo, ese toque o ese aspecto como rugoso, como de papel de toda la vida, da un toque muy chulo, sobre todo cuando ponemos una fotografía en un marco, por ejemplo con Passepartout, que resaltamos más la fotografía. Y la verdad es que no tengáis ninguna duda por el tema de la calidad. Muchos diréis, oye, es impresión en tinta. Esto es una impresión en tinta y os dejaré algún plano más cercano a las fotografías, pero es que no vais a casi apreciar la diferencia de impresión de esto a un revelado químico. O sea, la calidad es realmente muy buena y por eso os decía que si vosotros tenéis impresoras fotográficas en casa, y con impresoras fotográficas me refiero a impresoras que realmente tengan la especificación de impresora fotográfica y sean más o menos modernas, podéis comprar alguno de estos papeles que os he comentado en el vídeo e imprimir fotografías con un acabado que realmente os va a dejar sorprendidos, porque son papeles muy buenos y las impresoras nuevas ofrecen una gran calidad. Eso sí, deciros, os vais a chupar los cartuchos de tinta, que va a dar miedo verlo. Y muchos de los perfiles, como por ejemplo nos decía Ilford, no están calibrados con tintas baratas. Todos nos podemos meter en una página web de reciclaje de cartuchos, ver que los cartuchos están muy baratos, pero las tintas que utilizan no son las mismas tintas que utiliza, por ejemplo, Canon o que utiliza Epson, y eso va a afectar mucho a la calidad de la fotografía, a los colores, a la calidad en general que va a tener la copia. Pues espero que os haya gustado este vídeo sobre fotografías en acabados fine art. Espero de haberos iluminado un poco el camino en cuanto al tema de las fotografías fine art. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dejaseis un like aquí abajo en el canal de YouTube, en el vídeo en YouTube, y recordaros que os podéis suscribir al canal en la esquina inferior derecha, así como también seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.